A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa Sin Mordaza. Una nueva semana donde vamos a tratar un tema muy importante para el país. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado a la educación, y me refiero a la educación pública a nivel superior. Y para eso vamos a analizar sobre la educación, el apoyo que ha existido por parte del gobierno en la última década que vivió el país, y toparemos un ejemplo muy importante que estamos viviendo al sur del país y que se trata de la Universidad Nacional de Loja. Para topar este tema muy importante que tiene que ver con la juventud de millones o de cientos de miles de ecuatorianos, he pedido que me acompañe, y tengo la suerte de que hoy esté aquí en el set, un personaje muy importante que es un legislador por la provincia de Loja, aparte un caballero, un amigo, que es Raúl Auquilla. Raúl, bienvenido a este programa en Sin Mordaza. Muchas gracias por la invitación, distinguido amigo Clever. Muy bonito el nombre, Sin Mordaza, aunque también deberían ponerle Sin Grillete, porque el grillete también es una mordaza. Yo me solidarizo contigo, Clever, por ese grillete electrónico. Ojalá ese tipo de medidas o grilletes también les hubieran puesto a los que salen del país corridos para saber por lo menos dónde se encuentran. Y muchas gracias por el tema también, es un tema apasionante, tiene que ver sobre todo con la juventud y con la juventud que está en preparación para buscar mejores días en su vida. Gracias, Raúl, gracias por lo del tema del grillete. Raúl, yo quisiera que empecemos hablando de qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando con la educación pública en el país. Recordemos de que esta Constitución de la República del Ecuador, que fue aprobada en el año 2008, establece con claridad que la educación pública dentro del Estado ecuatoriano es gratuita, incluso hasta el tercer nivel. Y aquí hay un elemento importante que vivimos muchas provincias en el país. Por ejemplo, en la provincia de Zamora Chinchipe, mi estimado Raúl, no contamos con una universidad de educación pública. Por lo tanto, para nosotros en la provincia de Zamora Chinchipe y varias provincias más del país, ya no se convierte la educación pública en una educación gratuita. Es más, es casi imposible acceder a la educación pública dentro de estas provincias, porque para nosotros, por ejemplo, sacar a nuestros jóvenes a que vayan a estudiar, tenemos que buscar primero un cupo a través del CENESID, y ese cupo posiblemente le den en la provincia de Loja, en Riobamba, en Ambato, en la costa ecuatoriana, en la capital de los ecuatorianos. Y obviamente, al vivir nosotros en la provincia, una provincia tan alejada como la provincia de Zamora Chinchipe o cualquier otra provincia que no tenga educación pública a nivel superior, tenemos que pagar pasajes, estadía, alimentación, y se convierte en una educación completamente costosa. ¿Qué criterio te merece al respecto, estimado Raúl? Bueno, mire, aparentemente como letra, como concepto, está bien dentro de la Constitución del 2008, como tú lo has manifestado, se establece que la educación será gratuita hasta el tercer nivel, pero no se dice o no se deja claramente especificado, pero que solo se refieren al asunto académico nada más. O sea, una vez que ingresas a la universidad, estás dentro de la universidad, recibes las clases, se estima que también, digamos, todo lo que sea investigación y también es gratuito, pero no se habla nada de los costos que representa a un estudiante estar en una ciudad, por ejemplo, donde hay universidad y uno procede de una ciudad donde no hay universidad. Esos costos no son los que asume el Estado, esos los asume la familia, y eso es un costo altísimo, como podemos darnos cuenta, y como todos los ecuatorianos, la mayor parte de ecuatorianos, estamos sintiéndolo en carne propia. Por eso yo creo que bien valdría aclarar
que la gratuidad está dada en cuanto a lo académico, nada más, pero en cuanto a lo logístico, en cuanto a la sostenibilidad de un estudiante en una ciudad extraña a su ciudad natal, pues es muy costoso. Sí, es la gran realidad de lo que estamos viviendo en estos días aquí dentro del país, pero agregado a esto, tenemos que dejar con claridad ante la faz pública de todo el país de que no solamente es el tema de que tenemos que trasladarnos a otras provincias, sino que año tras año, mientras se gradúan miles de jóvenes o tenemos nuevos bachilleres, no pueden acceder a las universidades. Porque hay un examen que lo hacen desde el CENESID, un examen que coarta la libertad para que miles de jóvenes no puedan ingresar a educación pública a nivel de superior y sobre todo tengan que acudir a universidades privadas. Entonces ahí viene un criterio fundamental y yo he dicho para quién ha gobernado realmente la revolución ciudadana. Al no permitir de que los jóvenes nuestros vayan a la educación superior pública, lo que tienen que hacer muchos padres de familia es tratar de meterlos o hacerlos ingresar en la educación privada. Y ahí se convierte, claro, en un gran negocio para la educación superior privada, pero en un gran, yo digo, perjuicio económico o gasto económico para el padre de familia de aquellos que tienen posibilidades de ir a estudiar en la educación privada. Así estamos en el país, estimado Raúl. Así es una gran verdad, ese tremendo escollo que representaba, porque digamos que en el último año un poco ha amainado el terrible problema del examen de ingreso, porque están utilizándose otras normativas. Ese problema, digamos, convirtió en un verdadero dolor de alma y de cabeza para los padres, que como tú bien dices, tenían que hacer ingentes esfuerzos, si es que podían hacerlo, para que sus hijos, si no pasaban ese examen de admisión, pues fueran a una universidad privada. Entonces ya la universidad, la educación a tercer nivel, ya no es tan gratuita como se pretende aparecer en la Constitución. En eso completamente de acuerdo. Y además hay otro, para poder pagar la universidad privada, pues se necesitan recursos, y para tener esos recursos se necesita trabajo, y en el Ecuador lo que menos hay en este momento es empleo y trabajo, un problema que agrava todavía más la situación de los padres de familia con respecto a su afán de educar, por lo menos hasta el tercer nivel, a sus hijos. Ojalá, digamos, esto se fuera repensando, se fuera modificando, y primero se crearan los incentivos necesarios para que haya más trabajo y empleo en el Ecuador, y luego que se dieran las facilidades también necesarias para el ingreso a las universidades públicas de todos los estudiantes que así quieran hacerlo. Claro, dentro de las libertades consagradas en la Constitución está que si alguien quiere y tiene las posibilidades de llevar a su hijo a estudiar en una universidad privada, pues está en su derecho de hacerlo, pero no por una obligación al no poder ingresar en una universidad pública. Completamente de acuerdo contigo, Raúl, pero aquí es importante hacer notar una cosa muy importante frente a lo que tú manifiestas. En efecto, de que aparte de que no hay fuentes de empleo aquí en el país, tenemos la traba de poder ingresar a las universidades públicas, pero además de todo esto, estimado Raúl, un problema más grave todavía es que los jóvenes que pueden ingresar a la universidad, que son muy pocos, los envían a diferentes provincias dentro del país, ni siquiera en su propio lugar de residencia. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que pasa con los miles de jóvenes que no pueden ingresar a la educación superior? Pero recordemos un poco, estimado Raúl, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Anteriormente no teníamos este conflicto. Cuando viene la Revolución Ciudadana, se inventan una nueva forma para poder ingresar a las universidades y de una vez coartan totalmente el ingreso a la educación superior. Y ojo, no es que estemos en contra de la calidad en la educación, todo lo contrario. Necesitamos de que exista calidad en la educación superior, calidad en la educación media, calidad en todos los niveles de educación del país. Pero agregado a esa calidad necesitamos de que se dé el apoyo necesario a las universidades para que la universidad pública pueda tener la infraestructura correspondiente, los maestros, los catedráticos necesarios, y así puedan abarcar mayor cantidad de estudiantes, que es lo que se ha limitado en estos últimos 10 años dentro de la educación pública del país. Así es, efectivamente, y esto se complementa con el asunto de que
la disposición constitucional de dar un cierto porcentaje del presupuesto para la educación y para la salud, pues en estos últimos 10 años nunca se ha cumplido. Así que el gobierno o el ex gobierno de la década perdida le está debiendo al Ecuador y sobre todo a los jóvenes los recursos necesarios para poder solventar los gastos en las universidades públicas. Así es, efectivamente. Ellos muchas veces pregonan, como yo los hemos escuchado en algunas oportunidades, que en la década esta pasada, pues como nunca antes en la historia se han dado becas, se han consagrado becas, pero bueno, también nunca antes en la historia han tenido los ingresos que han tenido, y si por lo menos se han dado alguna que otra beca, están en algo justificando, pero eso no quiere decir que con eso se ha solucionado el problema de la educación para nuestros jóvenes. Además, continuas denuncias de los jóvenes que han estudiado becados, que han regresado al Ecuador. ¿Cuál es la amarga realidad? Que por más estudios que hayan realizado, becados o no, se encuentran con que no tienen en dónde ir a prestar sus servicios de acuerdo a las capacidades para las que se han preparado. Lamentable lo que vivimos en el país, es terrible lo que pasa en el país. Pero, ¿qué es lo que está pasando con Yachay? El presidente de la República anterior, Rafael Correa Delgado, decía que era una de las mejores obras que estaba dejándole al país, y lo que yo he podido constatar, lo que ha habido ahí, enormes atracos a los fondos públicos del Estado ecuatoriano, unos enormes sueldos para quienes se encuentran en Yachay, y los resultados, para mí, cero. No tenemos resultados positivos. Y aquí hay un elemento importante que deberíamos analizar, y te pido que analices también a ti, Raúl, es la categorización de las universidades. O sea, en este momento tenemos categorías en las universidades públicas en el país, de tal suerte que si alguien sale de una universidad categoría B o categoría C, es menospreciada con respecto a alguien que fue calificada con categoría A. Entonces, o sea, prácticamente están destruyendo el sistema educativo nacional, o al menos destruyeron el sistema educativo nacional, y sobre todo a nivel superior. Sí, esa es en realidad una discriminación, hay que ponerle el nombre correcto, es una discriminación dentro de la educación superior, discriminación que luego afecta a los estudiantes que, como tú bien lo puntualizas, salen de tal o cual universidad. Antes no había esta categorización, lo que había era en realidad la calificación de los méritos, de las cualidades del estudiante, lo cual debería seguirse manteniendo de esa manera. Ahora, por ejemplo, y esto se contradice con esa famosa prédica que hacen de que ahora todo lo hacen de acuerdo con la meritocracia y todo eso. ¿Qué meritocracia? Si ya desde una universidad B como ya es un demérito para los de la revolución, y eso debería de desaparecer. Para mi modo de ver, esa categorización debería desaparecer, y más bien debería consolidarse programas de calificación a los estudiantes y no a las universidades. La gran verdad que pasó en la última década, para mí perdida en el país, es de que no solamente destruyeron en los sectores estratégicos, o no solamente destruyeron todo lo que toparon, también destruyeron la educación superior en el país, la educación dentro del país la destruyeron. Y esto es completamente claro. En este momento la única realidad que tenemos en el país es de que no se aportó, no se invirtió dentro de educación pública superior. Tenemos problemas en una gran cantidad de universidades del país. Si bien es cierto, se ha invertido una gran cantidad de recursos, esa inversión ha sido inclusive malgastada en ciertas universidades, como la Universidad de Yachay, pero en otras universidades públicas lo que se ha hecho es reducirse el presupuesto, no entregarse los presupuestos a tiempo, y obviamente eso ha ido en desmedro de educación pública del país. Esa es la gran realidad que nos deja la última década del gobierno de Rafael Correa Delgado. No sé si quieras concluir en este tema, Raúl, para luego pasar al siguiente punto. Ratificarme en lo que he manifestado y también estar de acuerdo en lo que tú estás manifestando. Por ejemplo, se han construido obras elefantes blancos en todo el país, pero no se ha puesto en realidad la mira en las universidades públicas. Aparte de las 4 que se crearon como producto, como hijas de la revolución, y que han sido más bien focos de corrupción antes de que de educación, pues no hay nada más en cuanto a infraestructura en educación superior. ¿Por qué no, así como construyeron, por ejemplo, las escuelas del milenio, así como construyeron las superestructuras para los puestos de vigilancia policial, que prácticamente están todos vacíos?
¿Por qué todos esos recursos no los volcaron mejor a la infraestructura universitaria, a la preparación académica de los docentes, pues, y de esta manera elevar el nivel de educación superior? Eso hubiera sido una inversión mejor, mucho mejor que el alimentar, por ejemplo, unas pocas becas por aquí, unas pocas becas por allá. Yo creo que si hubiera consolidado o se hubiera apoyado definitivamente la educación superior dentro del país, pero a todo nivel, no solamente a las 4 de la revolución, pues yo creo que estuviéramos mejor dotados en cuanto a capacitaciones, en cuanto a profesionales para el contribuir al desarrollo del país. Me parece correcto lo que manifiestas, estimado Raúl. Queremos hacer un llamado al gobierno nacional, al gobierno de Lenín Moreno, para que se empiece a invertir en la educación superior. No es posible que hasta el día de hoy existan provincias sin educación superior pública. Provincias como las provincias amazónicas que no tienen este tipo de educación. Se han robado aquí en el país enormes cantidades de dinero, y ese dinero hubiese servido muy bien para construir universidades dentro de la región amazónica, dentro de la costa ecuatoriana, Santo Domingo sin universidad pública y otras ciudades más. Es importante, señor presidente de la República, gobierno nacional, de que se invierta en universidades en todo el territorio nacional. La educación es lo único que nos puede sacar adelante, nos puede sacar del subdesarrollo y nos puede realmente sacar de la frustración en la que nos encontramos los pueblos como el pueblo nuestro del Ecuador. Sí es importante que aclaremos un tema al país, porque yo veo en algunas provincias lastimosamente que politiqueramente están manifestando de que van a crear universidades públicas, como por ejemplo en la provincia de Zamora Chinchipe, cuando la realidad es, al momento de que se vaya a presentar un proyecto como un proyecto para crear una universidad pública, quien debe hacerlo es desde el gobierno nacional, por lo que tiene que ver con fondos públicos, con financiamientos económicos. El único que está en potestad de presentar ese tipo de proyectos es el Ejecutivo, el presidente de la República. Así que no hay que caer en la demagogia ni en las mentiras de nadie. Las verdades tienen que ser dichas como tienen que ser dichas, estimado Raúl. Así es, en la Constitución se establece claramente que una de las competencias del Ejecutivo es manejar el gasto público. Y la creación, como tú dices, de una universidad demanda gasto público, pues pasa obligatoriamente por la venia del Ejecutivo. ¿Podría un asambleísta preparar un proyecto para crear una universidad? Puede recoger las firmas necesarias para presentar el proyecto, ser calificado como tal, pero a la final se va a encontrar con el escollo de dónde salen los recursos. El gobierno dice, no, yo no voy a poner los recursos. Es un proyecto que se queda simplemente en el papel. Se queda en el aire. Claro. Y justamente, Clever, de lo que estamos hablando, esa falta del apoyo a las universidades públicas del país, pues acarrea problemas a otras universidades, como por ejemplo la de Loja. La de Loja, uno de los cuestionamientos a la actual administración es justamente que no tienen recursos para pagar profesores titulares, no tienen recursos para crear infraestructura, no tienen recursos para dotar de laboratorios de investigación y todo eso, y ese es uno de los problemas y una de las causales de la intervención que sufre la Universidad de Loja. Justamente eso quería que ya pasemos al siguiente punto, estimado Raúl, y es que hablemos del problema que tenemos en el sur del país. La Universidad Nacional de Loja, que fue creado hace mucho tiempo atrás y que ha dado ese servicio de educación superior al sur del país, no solamente en la provincia de Loja. Yo veo que en la provincia de Loja se han educado personas desde la provincia de Zamora Chinchipe, desde la provincia de El Oro, desde Cuenca. O sea, es una universidad que ha tenido un prestigio tal de que desde diferentes partes del país han ido a educarse en esta universidad. Y lastimosamente hoy tenemos graves conflictos dentro de esta universidad, al punto de que se encuentra intervenida desde el año 2015. Incluso, si no se solucionan los problemas, conozco extraoficialmente que están pretendiendo incluso cerrar esta universidad. Y eso es lo que no podemos permitir, ni los lojanos, ni los zamoranos, ni aquellos habitantes que nos servimos de esta importante universidad que tenemos, yo digo, en el sur del país y que es pública. Y que tiene que ser gratuita y de acceso para todos los ecuatorianos que queramos educarnos en esta universidad. Porque en la provincia de Loja tenemos dos universidades, la otra es la Técnica Particular de Loja, pero claro, esa ya cuesta para poder ingresar y es de muy difícil acceso para la gente pobre de las provincias del sur del país. Raúl, ¿qué está pasando con la Universidad Nacional de Loja? Bueno, ahí hay dos visiones. La una es de que en realidad existen conflictos
sobre todo de tipo administrativo, que coadyuvaron a que se dé la intervención, a que se tome esta resolución. Pero también hay otra, ya histórica, que es la permanente pugna que ha habido en la Universidad Nacional de Loja entre dos bandos que han estado siempre queriendo estar en el control de la universidad. Yo desde que tengo uso de razón he oído de los chinos y los cabezones, ahora dicen que tienen otros nombres, pero esos dos bandos son los que han incidido para que se haga mayor este problema. No digo que sean los únicos causantes del problema, de ninguna manera, pero sí han incidido para que esto se dé. Por ejemplo, esto nace justamente, el punto en donde nace este afán para que se intervenga la Universidad Nacional de Loja, son las últimas elecciones. Las últimas elecciones, quienes resultaron desfavorecidos por el voto, acusaron de fraude a los que resultaron favorecidos, con razón o sin razón, no me meto a hacer juicios de valor en esto. Tú hablas de las elecciones dentro de la universidad. Claro, entonces ahí fue cuando pues los que perdieron las elecciones empezaron a acusar de todo a los que ganaron. Insisto, no quiero hacer juicios de valor, no sé quién tenga razón, el uno y el otro, pero ese es el punto de partida del problema en el que está sometido la Universidad Nacional de Loja y toda la provincia y las provincias vecinas inclusive. Es por eso de que cuando se dieran las primeras presiones para esta intervención, yo recuerdo, estaba de asambleísta, pues en el 2015, en una reunión en la Comisión de Educación, pues yo manifesté claramente y delante de ambos bandos, yo les dije a los del Consejo de Educación Superior, mucho cuidado señores, esto es así. Y ¿por qué mejor no hacer una auditoría general de tal manera que ahí se establezcan las responsabilidades de los culpables, las sanciones y todo eso, y no intervenir la universidad? Porque eso es, ¿qué es la intervención? Es poner una autoridad al lado de otra autoridad, y eso crea un conflicto. Mientras que una auditoría es una investigación económica, una investigación administrativa de toda naturaleza que arroja resultados en base a los estudios y los datos que se analizan, ¿verdad? Pero una intervención es poner una autoridad frente a otra. Por un lado, el interventor y por otro lado, el rector. Y ahí, ¿cuándo se llega a encontrar una solución? Ese es el problema. No digo que no haya problemas, por eso yo dije, una auditoría sería mejor. Y ahora, ¿qué pasa con la universidad? Que inclusive se está llegando a deducir de que sería conveniente hasta reformas a la Ley de Educación Superior, porque en este momento no se puede, ni la comisión interventora, ni la administración presidida por el rectorado, no pueden tomar decisiones tajantes que conlleven a solucionar este problema. Y de esa manera no se va a llegar, a mi modo de ver, a ninguna solución. Entonces es hora de que el Consejo de Educación Superior, con la normativa que este momento tenga, disponga la desaparición del Consejo de Intervención, una auditoría general para que pues la universidad no corra el peligro de desaparecer como tú has manifestado, aunque realmente con el respeto y la consideración Clever que te tengo, yo creo que eso no deberíamos ni decirlo. ¿Por qué? Porque en Loja no vamos a permitir que eso suceda, así como tú bien lo manifestaste, tampoco van a permitir los zamoranos y mucha gente alrededor de nuestra provincia. En lugar de que hicieron un realidad, que necesitamos más apoyo para las universidades, más apoyo económico para que estas vayan creciendo. Pero lo cierto es, Raúl, desde que se comenzaron a intervenir las universidades, de lo que yo conozco, no ha sido el problema, no ha sido la solución al problema. Porque como bien tú dices, se crean dos tipos de autoridades dentro de la misma institución pública, dentro de la misma universidad. Y más bien, en lugar de solucionar el problema, lo que ha existido es una generación de conflicto, y esa generación de conflicto finalmente termina perjudicando no a los profesores, no a la propia universidad, sino a la colectividad y fundamentalmente a los estudiantes. Aquí el rector de la Universidad Nacional de Loja, el interventor, porque ya es el tercer interventor, estimado Raúl.
Ya han pasado 3 interventores. Creo que son 6. Bueno, yo lo que yo conozco son 3 interventores y son 6, imagínense Creo ustedes. que son 4 titulares y 2 encargados. Y ninguno ha podido dar solución al problema, porque el uno contrata a los decanos, el otro también contrata a los decanos, tenemos dualidad de funciones y finalmente los más grandes perjudicados, la educación del sur del país. Y el rector no acepta a los decanos que contrata El interventor, la comisión interventora. Ahí me parece que está haciendo mal el CNECID, el CES y todos los que intervienen Eso en es esto, terrible. las autoridades de educación superior, el propio ministerio, que debería, si es que tiene que intervenir una universidad, que lo haga, pero dejando sin funciones al rector para que exista una sola autoridad que cumpla con lo que tiene que cumplir en esa universidad y se pueda solucionar esos conflictos. Es que ese es el vacío que existe, Clever. Que la ley de educación superior no establece en ningún lado, por ejemplo, que el Consejo de Educación Superior, por desacato a las regulaciones que establezca el mismo Consejo de Educación Superior o una comisión interventora, no pueda defenestrar al rector. Lo único que han podido hacer es sancionarlo 2 meses, y hasta ahí llegamos. Termina la sanción y sigue el problema. Otra vez regresa. Estimado Raúl, por el tiempo yo quiero llegar a la pregunta del millón. Tú eres un legislador de la provincia de Loja y quiero preguntarte aquí públicamente a través de estas cámaras, ¿sabemos cuál es el problema en la Universidad Nacional de Loja? ¿Qué has hecho como legislador? ¿O qué vas a hacer como legislador para que se pueda solucionar este conflicto tan grave que tenemos en la provincia de Loja, en la Universidad Nacional de Loja? Bueno, yo por 2 ocasiones me he reunido con los interventores, en 2 ocasiones he planteado, digamos, a ellos la posibilidad de que se sienten a un diálogo sincero con el rector y de que busquen el mecanismo entre las 2 partes, pero tomando en cuenta el conflicto histórico que existe, que acepten que ese conflicto existe. No es cuestión, como te digo, ya de normas, porque si hubieran las normas adecuadas se las aplicaría y punto. Es cuestión hasta de buena voluntad de quienes están en este enfrentamiento, los 2 bandos, el uno respaldado o escudado, más bien dicho, a través de la intervención y el otro escudado a través de la administración. Esa es la solución. Yo lo he hecho muchísimas veces a través de diferentes medios. Nos hemos reunido algunas veces con el Consejo de Educación Superior, los asambleístas de Loja. Se ha buscado mecanismos para reuniones con los estudiantes. Yo he estado en reuniones con los estudiantes. Pero desgraciadamente ni uno ni otro afloja. Yo hasta irónicamente, pero en forma práctica le dije, por favor siéntense a conversar y repártanse bien el pastel y sigamos con la universidad adelante. Estimado Raúl, yo quiero dejar completamente claro y comparto contigo de que en efecto esto no es un problema legal, porque si hubieran las normas correspondientes, constitucionales o legales, el problema se solucionaría por esa vía. Este es un problema político. Y aquí lo que hace falta es una decisión política desde el CES, desde el nivel de educación superior, desde el rector de la universidad pública en el país a nivel superior, y obviamente si es que no pasa por ahí, yo creo que aquí tiene que intervenir el Ejecutivo, el Presidente de la República, vía decreto ejecutivo, darle una solución definitiva y el apoyo correspondiente a esta importante universidad del sur del país que sirve a varias provincias y creo que a todo el pueblo ecuatoriano, y que ha sido un ejemplo de educación a nivel de todo el estado ecuatoriano. Así que queremos hacerle un llamado al gobierno nacional y queremos hacer no una especie de advertencia, sino simplemente informarle al gobierno nacional y a todo el pueblo ecuatoriano que como habitantes del sur del país, si pretenden cerrar la universidad más importante que tiene esta parte del país, nosotros como zamoranos, como lojanos, no vamos a permitir que pase aquello. Si tenemos que levantarnos las 2 poblaciones, estimado Raúl, ahí estaremos para poder en las calles o en la propia universidad defender lo que tanto les ha costado a nuestros padres o nuestros abuelos quienes fundaron este importante centro de educación superior. Estimados amigos, yo quiero el día de hoy agradecerte, Raúl, a ti por la presencia. Espero tenerte pronto una vez más aquí en este programa de Sin Mordaza y conmigo será hasta la próxima semana, donde volveremos a estar en un nuevo programa de Sin Mordaza, donde decimos las cosas de frente, sin temor, con documentos y de manera completamente clara. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,